Bien. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a ir dando ya por Buenas inicio. noches, licenciada. Muy buenas noches. Vamos a ir dando ya por inicio con nuestra clasecita pertinente a lo que es el día de hoy. Dentro de la presente clase, chicos, nosotros vamos a hablar, Buenas noches. buenas noches, acerca de la delimitación del tema a investigar y también cuáles son los actores del mercado. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la delimitación del tema a investigar? Prácticamente lo que nosotros estamos identificando es que dentro del mercado, dentro del espacio, dentro del lugar como tal en el cual vamos a desarrollar la idea del emprendimiento, tenemos que reconocer lo que es la delimitación. ¿A qué se referirá o qué entenderemos por la palabra delimitación? Directamente es como a buscar un punto en específico de tal o cual situación. Eso es lo que se especifica delimitar, es decir, centrarle en algo concreto, en un grupo ya específico, en diferentes referentes y en diferentes actividades que yo ya conozco a la perfección qué es lo que quiero encontrar. Por ejemplo, si es que yo hablo de crear un emprendimiento, ya esa es mi idea generalizada. Pero a mí me dicen, tienes que delimitar, es decir, tienes que buscar en específico qué es lo que quieres investigar o qué es lo que quieres encontrar. Entonces, mi idea es que quiero crear un emprendimiento y mi delimitación será crear un emprendimiento de ropa de mujer adolescente. ¿Ya? Esa es mi delimitación del emprendimiento que quiero desarrollar. Ya me baso en una idea en específico, en un grupo en específico y con características en específico. Tengo absolutamente todo lo que necesito para ya poder desarrollar como tal la idea. Dentro del mercado, nosotros tenemos varios elementos y varias formas de poder saber y de poder identificar como tal lo que entendemos por delimitación del tema. La palabra investigación, no solamente nosotros la vemos reflejada en el área académica, quizás como una parte del espacio nada más, sino netamente dentro del emprendimiento nosotros estudiamos mucho también la palabra investigación. ¿Por qué? Porque yo requiero saber y conocer todo y absolutamente todo lo que hay en el mercado, todo lo que tiene como tal el espacio geográfico, todo lo que tiene como tal las personas, las características, el lugar,
de cierta manera de cada uno de los elementos que yo requiero y yo necesito para poder tomar en cuenta dentro del emprendimiento, ¿ya? Entonces, por ello, es necesario que nosotros reconozcamos lo que es el tema a delimitar, el tema de investigación, ¿sí? Dentro de esto nosotros tenemos entonces lo que son los actores del mercado. ¿A qué me referiré con actores del mercado? Sí, cuando yo hablo de los actores del mercado, estoy hablando de las personas. Vamos a entender como que esto del emprendimiento, esto de la idea de negocio, prácticamente se refiere a una obra de teatro, ¿ya? ¿Y quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los actores? Los que van a llevar a cabo el guión, lógicamente son todos y cada uno de los elementos referentes de esta obra de teatro, ¿sí? Por ejemplo, serán los personajes principales, los protagonistas, los bailarines, los cantantes, todo lo que conlleve una obra de teatro. Lo mismo funciona dentro del emprendimiento. Los actores del mercado como tal tenemos que son 4 en específico: los productos sustitutos, los proveedores, la competencia y el cliente, ¿ya? Estos son como tal las personas. Nosotros dentro de este periodo vamos a estudiar y vamos a aprender lo que nos enseña directamente a reconocer el, la administración. Eso veremos en las próximas clases. ¿Qué es la administración? La administración directamente tiene que ver con ciertos elementos fundamentales para llevar a cabo un emprendimiento organizado. Dentro de la administración nosotros hablamos sobre lo que son los recursos humanos. Para desarrollar como tal un modelo de negocio, un emprendimiento, necesitamos de varias formas, de varios elementos importantes para poder llevar a cabo como tal la idea del emprendimiento. En este sentido, chicos, tenemos entonces varios actores que son los productos sustitutos, proveedores, competencia y clientes. Vamos a iniciar. Dentro de la delimitación del tema a investigar, tenemos que deben establecerse las necesidades de información. La palabra necesidad, chicos, es algo importante, algo que nosotros no podemos olvidarnos del mercado. Nosotros creamos una idea de negocio en base a las necesidades. Eso yo les hablaba en la primera clase, que para yo poder desarrollar como tal una idea de negocio, una idea de emprendimiento, debo saber identificar qué necesidad es la que yo quiero satisfacer. Sí, el modelo de negocio como tal requiere y necesita de necesidades. Nosotros dentro de todo este desarrollo también estudiamos lo que es la pirámide de las necesidades de Maslow. ¿Qué nos explica esta pirámide de las necesidades? Que son 5 en específico, que quiere decir cómo el ser humano, conforme va avanzando en su vida, conforme se va desarrollando, conforme va alcanzando metas, va teniendo nuevas necesidades. La primera necesidad es las necesidades fisiológicas, que son necesidades de respirar, de la alimentación, del descanso, necesidades que sí o sí el ser humano necesita cumplir para poder vivir. ¿Sí? Después de ello tenemos lo que son las necesidades de seguridad, ya que viene siendo un poco más como la necesidad de tener un trabajo, estabilidad económica, de tener un techo, ya prácticamente necesidades como tal que le permitan también, aparte de sobrevivir, tener un lugar o un espacio seguro para el desarrollo de sus actividades. Dentro del tercer elemento de estas necesidades tenemos las necesidades de estima. Ya estas necesidades prácticamente se encuentran siendo como tal estas necesidades sobre la conexión del ser humano con otras personas, es decir, las necesidades de interrelación, en este caso dentro del emprendimiento que es muy fundamental, el tener una conexión. Aquí viene también lo que es la situación afectiva, la situación sentimental. El cuarto punto de las necesidades se refiere como tal a ser las necesidades de autorrealización y la última de autorreconocimiento, que estas dos últimas van de la mano. ¿Qué quiere decir como tal entonces? Que para yo crear una idea de negocio, debo saber reconocer qué necesidad es la que yo quiero satisfacer, qué necesidad es la que yo necesito saber que tiene el emprendimiento para yo poder cumplir. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer como primer punto para delimitar el tema a investigar?
conocer al potencial cliente. Ya, esa va a ser mi meta principal. Yo no puedo crear un negocio si yo no conozco quiénes van a comprar mi producto, quiénes van a adquirir mi servicio, ¿no es cierto? Yo tengo que saber, conocer, principalmente cuando nos habla de conocer al cliente, nos dice que debemos identificar lo que son preferencias, lo que son gustos, necesidades, porque así es que yo voy a poder tener como tal un producto más personalizado en un grupo en específico. También dentro del mercado a esto nosotros se le conoce como la segmentación del mercado, es decir, de toda la comunidad en general, de toda la población en general. Yo reconozco, yo identifico, yo verifico cuáles son como tal las partes, los elementos, las características que tiene un elemento y un referente importante. ¿Para qué? Para poder desarrollar la idea. Déjenme ver, chicos, que hay estudiantes que dicen que no pueden entrar. No, pero la sala sí está habilitada. Bien. Aparte de conocer al potencial cliente, lo que yo también tengo que hacer es analizar la competencia, tanto directa como indirecta. ¿A qué me refiero yo con la competencia? La competencia es como mi rival. La competencia va a ser este principal emprendimiento que va a ofrecer lo mismo que yo, quizás va a desarrollar una idea parecida a la mía, pero yo tengo que luchar contra él en el sentido de que mi producto tiene que ofrecer algo más, de que mi producto quizás tiene que ser más innovador, que mi producto quizás debe tener nuevas características, otros elementos que le permitan de cierta manera alcanzar los objetivos que me he propuesto dentro del inicio de la idea del negocio, ¿sí? A eso me refiero como tal, dentro del, como tal, reconocer o analizar a la competencia. ¿Qué hago yo analizando la competencia? No es que me voy a poner a pelear, para nada. Cuando yo reconozco una competencia, prácticamente es como ponerme un reto a mí mismo, es como yo saber identificar y decir, bien, si la competencia tiene esto, entonces yo tengo que proponer algo más allá. Si ya la competencia está brindando lo mismo que yo estoy brindando, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que los potenciales clientes decidan irse por mi producto, por mi servicio, antes que el de la competencia? ¿Sí? Vamos identificando pequeños elementos, pequeñas características importantes. ¿Para qué? Para poder llamar la atención de los potenciales clientes, para poder hacer que las personas decidan, que sus necesidades se encaminen más a lo que yo les puedo ofrecer. De igual manera, tenemos que saber sobre los productos sustitutos. ¿A qué se refieren estos productos sustitutos? Son productos que pueden ofrecer el mismo servicio o pueden cumplir la misma necesidad del cual yo estoy tratando de cumplir. Sí, del cual yo estoy tratando de satisfacer la necesidad que estoy tratando de satisfacer. A eso se refieren como tal los productos sustitutos. Debo saber identificar, debo saber reconocer, debo saber determinar. ¿Para qué? Para que de cierta manera, lógicamente, mi producto sea siendo el que prepondere en el mercado. Tenemos que hay que conocer la industria en la que se desenvuelve. Esto se refiere como tal conocer el campo, conocer el mercado. Por eso es que yo les mencionaba que es fundamental el realizar un estudio de campo. ¿Qué es el estudio de campo? Una cosa es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, en este momento. Estamos analizando la teoría. Estamos analizando como tal el espacio, el mercadeo, el fundamento de la idea del negocio, de la idea del mercado. Entonces, una cosa es lo que yo estoy haciendo, como les digo, enseñando las teorías, enseñando como tal la parte del texto, pero mucho más allá es yo irme al mercado, irme al campo de estudio, irme al espacio en general. ¿Cómo para qué? Para poder determinar qué necesidades en específico tengo yo, para poder identificar qué características son las que requiero yo conocer. Como les digo, el estudio de campo es uno de los estudios que más me sirven para poder dar respuesta a las problemáticas que tiene como tal los emprendimientos. ¿Por qué? Porque en el campo de estudio es donde yo veo directamente todas las cosas que están sucediendo, todos los principales productos al cliente, cómo actúa el cliente. Y una vez que yo estoy como tal en el campo de estudio, lo que yo verifico es que cómo actúa un cliente con un vendedor, cómo actúa el vendedor con el cliente, quizás
qué situación de relación tienen, una positiva, una negativa. Quizás yo puedo ofrecer una atención más personalizada, un producto más personalizado. Quizás veo que esa es la falla o esa es la debilidad de mi competencia, porque también dentro de la competencia lo que nosotros sabemos, debemos saber identificar son estas debilidades, ¿sí? Estos elementos que a mí me van a permitir como tal reconocer cierto tipo de elementos que me pueden ser benefactorios para mi emprendimiento. Como les digo, nunca siendo malos, nunca siendo quizás poniéndole el pie a otro emprendimiento, hablando mal de otro emprendimiento. No, sino que directamente buscando mejorar lo que otros emprendimientos no tienen. De igual manera, tenemos que hay que conocer a los principales proveedores y analizar los canales de distribución. Los principales proveedores forman una de la parte más importante dentro del desarrollo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque son ellos quienes me acercan a la materia prima. Son ellos quienes me acercan directamente a mí a saber, a reconocer, a entender cómo se maneja el emprendimiento, qué características tiene el mismo negocio, a dónde puedo yo llegar o qué puedo yo alcanzar directa o indirectamente con estos referentes, con estos elementos, para ofrecer, como les digo, un producto personalizado. El proveedor va a ser mi mejor aliado al momento de desarrollar una idea de negocio adaptada a las necesidades que yo requiero. Y por último, lógicamente, analizar los canales de distribución. ¿A qué se refiere con analizar los canales de distribución? Es que de una u otra manera quiero hacer un acercamiento estructurado con el cliente. Ya, es decir, ¿cómo hago que mi producto llegue al cliente? Puede ser también de una forma virtual, de una forma indirecta, porque no siempre hablamos ya ahora, en la época en la que nos encontramos, hablamos de que, Y la gente se pelea después. ya no hablamos de que necesariamente tenga que ser presencial, es decir, que yo vendo un producto y la persona me lo compra de forma en contacto directo, sino también ahora ustedes saben, existen mucho las tiendas virtuales, estas tiendas que nos permiten de una o de otra manera tener un acercamiento con el negocio directo, ¿ya? Con ello, entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos elementos. Vamos a ver despuesito el video. ¿Qué son los productos sustitutos? Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un producto en estudio. Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la demanda. Los productos sustitutos obligan a las empresas a estar alertas y bien informadas sobre las novedades en el mercado, ya que pueden alterar la preferencia de los consumidores. Aquí es donde vemos nosotros entonces el referente de lo que son los productos sustitutos, porque altera la oferta y la demanda. Recordemos, ¿quiénes son la oferta? Son los vendedores. Sí, soy yo vendiendo un producto, soy yo ofertando un producto en el mercado. Por otro lado, ¿quién es la demanda? Son los compradores, son los potenciales clientes, las personas que van a adquirir mi producto, que van a adquirir mi servicio, que van a necesitar cumplir tal o cual necesidad directamente acercándose a mi modelo de negocio o a mi emprendimiento. ¿Qué sucede aquí? En muchas de las ocasiones nosotros vemos cómo directamente los productos sustitutos hacen que las empresas estén constantemente en un sentido de alerta, nos dice aquí. ¿Por qué? Porque es fundamental el que nosotros estemos en contacto con el mercado. Es fundamental de que nosotros estemos en constante acercamiento a las noticias, ¿sí? No quiere decir que yo cree mi emprendimiento y punto, se acabó, no me interesa nada más. Por otro lado, sino que más allá de eso, yo debo saber reconocer e identificar otros aspectos y otras características importantes, chicos, ¿sí? Para ello, ahora sí vamos a ver la primera partecita de este video que nos ofrece la diapositiva. Ser competitivo, un libro escrito por Michael Porter que explica las 5 fuerzas competitivas que moldean la estrategia de las empresas. La competencia es una fuerza poderosa en la sociedad. Toda organización requiere una estrategia para ofrecer valor, la capacidad de satisfacer las necesidades.
Muchos errores de estrategia proceden de una idea equivocada sobre cómo funciona la competencia. La rentabilidad implica mayores precios o menores costos, y lo que la impulsa no son sus características, sino la estructura subyacente de la industria, manifestada en las fuerzas competitivas que permiten lograr un posicionamiento efectivo si se moldean en beneficio propio. La primera fuerza es la amenaza de nuevos aspirantes. Los que quieren entrar en una industria ejercen presión, especialmente si vienen de otras industrias, y se los busca detener bajando precios o subiendo la inversión inicial. La entrada depende de las barreras de acceso y de la relación con los miembros establecidos, y el reto es superarlas sin anular la rentabilidad. Las 7 barreras principales son las economías de escala para la oferta, los beneficios de escala para la demanda, los costos del cambio, los requisitos del capital, los beneficios específicos, el acceso a los canales de distribución y las políticas de gobierno. La segunda fuerza es la influencia de los proveedores. Los más influyentes acaparan valor con precios elevados o limitando la calidad y servicios. Los proveedores poderosos pueden sacar más rentabilidad de una industria que no puede traspasar una suba del costo al precio final. Las empresas dependen de muchos proveedores, que serán influyentes si están más concentrados que la industria a la que venden, no dependen demasiado de la industria para obtener beneficios, hay fluctuaciones en los costos y proveedores inestables, y si no hay alternativa a sus productos y servicios. La tercera fuerza es la influencia de los compradores. Los clientes influyentes pueden acaparar valor al forzar los precios a la baja, exigiendo calidad o prestaciones y enfrentando a los participantes. Se ejerce influencia negociadora si existen pocos compradores o se compran grandes volúmenes relativos, si los productos están estandarizados o son muy similares, o si los compradores pueden llegar a autoproveerse. Los intermediarios tienen mucha capacidad de negociación cuando pueden influir en las decisiones de los clientes finales. Muchos productores tienen arreglos exclusivos con distribuidores o les venden directo. La cuarta fuerza es la amenaza de los sustitutivos. Esto implica poder prescindir de un producto o servicio y limita el rendimiento al colocar un techo en los precios. Si una industria no se distancia de los sustitutivos, se resentirá la rentabilidad y el crecimiento. Esta amenaza es elevada si se equipara precio y prestaciones, o si el costo de cambiar es bajo. Además, los cambios tecnológicos o las discontinuidades en negocios aparentemente no relacionadas pueden ser de gran impacto en la rentabilidad de una industria y en la aparición de sustitutivos. La quinta fuerza es la rivalidad entre competidores, que se ve en descuentos de precios, mejoras en productos y campañas publicitarias, y depende de la intensidad y la base sobre la que se compite. La intensidad es mayor si hay muchos competidores o su influencia es parecida, si el crecimiento de la industria es lento o si un actor está muy comprometido con el negocio. La rivalidad afecta la rentabilidad si solo ataca al precio, pues quita el foco de las características. La competencia en precios ocurre si los productos son parecidos, si los costos fijos son altos y los marginales son bajos, o si el producto es perecedero. La rivalidad puede ser positiva e incrementar la rentabilidad cuando se cubren distintos segmentos y se amplía la industria. La estructura de un sector determina el potencial a largo plazo porque establece el modo en que se reparte el valor económico que crea, cuánto está en manos de las empresas, clientes y proveedores, o si está limitado por las fuerzas. Comprender la estructura de una industria permite detectar mejores estrategias. Las 5 fuerzas revelan si es atractiva y ayudan a los inversores. El posicionamiento ya no es el centro de la estrategia, sino las herramientas de gestión. La eficacia operativa consiste en realizar actividades similares mejor que otros, y el posicionamiento estratégico implica realizar actividades Algo importante que el video nos mencionaba es que dice que la competencia va a ser de cierta manera efectiva o identificar como tal esta competencia cuando yo ataco cuando no ataco solamente al precio, sino también directamente al producto. A veces nos encargamos nosotros de decir, yo voy a ofertar un producto más barato solamente para que la gente compre mi producto, pero no me estoy fijando como tal en la calidad del mismo. Yo lo que tengo que hacer es ofertar un producto que se adapte a las necesidades que tenga la ciudadanía, que tenga el conjunto en general de la población, que tenga como tal el espacio en el que yo me voy a desempeñar, en el que yo me voy a desenvolver.
Aquí nos dice que para yo poder investigar como tal los productos sustitutos, debo responderme 5 preguntas importantes. Primero, ¿quién lo vende? Por otro lado, ¿cuáles son sus precios? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es su publicidad? ¿Y qué estrategias de mercadeo tienen? Con estas 5 preguntas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a, como tal, crearme un camino, ¿sí? Voy a estructurar un elemento importante que me va a mí a permitir reconocer acerca de la competencia y de los productos sustitutos. ¿Quién lo vende? ¿En qué lugar lo hace? ¿Qué precio tiene? ¿Dónde está ubicado de igual forma? ¿Cuál es la publicidad? ¿Qué estrategias de mercadeo? Puedo quizás crear una idea parecida, pero siempre, como les decía al inicio de la clase, debo tenerle y debo darle mi toque personalizado. Eso es lo que me va a hacer único, eso es lo que me va a hacer diferente. Eso es lo que va a hacer que como tal la ciudadanía, la comunidad en general, decida elegir mi producto, decida elegir las preferencias de las características como tal que tenga el tipo de servicio que yo le estoy ofertando. Recordemos que cuando nosotros hablamos de emprendimiento, no solamente nos referimos a ofertar un producto y ya, sino más allá de eso nos estamos refiriendo a hacer la diferencia. Un emprendimiento no se refiere a un tipo de negocio común y corriente. Un emprendimiento o a su vez un emprendedor es aquel que reconoce oportunidades y aprovecha de ellas y que puede utilizarlas en un beneficio propio. Entonces, asimismo, sucede con los productos sustitutos. Debo estar a la vanguardia. Debo estar como tal siempre pendiente, siempre constante, siempre identificando todo lo que existe en el espacio en general, todo lo que existe en el lugar para yo poder ofrecer lo mejor. No en la pelea, como les decía, no estar en un constante, en una constante pugna, porque ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desgastar mis fuerzas, mi tiempo, mis recursos, simplemente por estar en la pelea, cuando esto no es así. El mercado es para todos, ¿sí? Negocio hay para todos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Siempre poner las herramientas necesarias, utilizar la mejor forma para poder hacer que la gente decida elegir mi producto y no el de la competencia, pero siempre y cuando haciendo las cosas de la mejor forma. De igual manera tenemos lo que son los proveedores, ¿sí? Los proveedores son aquellos que suministran la materia prima para la producción de bienes. Por ejemplo, una empresa de carpintería necesita un proveedor de madera para desarrollar su actividad principal, que es la creación de muebles de madera. ¿Qué es lo que yo necesito investigar o qué es lo que yo necesito conocer como tal acerca de un proveedor? Principalmente la seriedad que tenga esta persona. La seriedad se refiere como tal al compromiso que tiene el proveedor con mi emprendimiento. Que si a mí me dice que la materia prima me va a llegar el día martes a las 10 de la mañana, pues que esté el día martes 9:55 listo ya para poderme entregar. A eso se refiere como tal la seriedad, porque incluso de la seriedad de un proveedor, también va a marcar mucho su imagen. ¿Por qué? Porque si es que a mí el proveedor me ofrece algo y con esta oferta que el proveedor me hace, yo ya creo planes, yo ya sé más o menos cómo les puedo convencer a mis clientes, yo ya les tengo, supuestamente también les ofrezco algo a mis clientes. ¿Y qué sucede? Todo viene en una cadena. Si el proveedor me falla a mí, yo les fallaré a mis clientes y ahí viene una mala imagen para el emprendimiento. Y prácticamente los clientes no se van a ir en contra del proveedor porque ellos ni sabrán quién fue, sino directamente se van a ir contra la imagen del emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber investigar, buscar, reconocer. ¿A quién? A un proveedor que tenga principalmente seriedad, que sea comprometido, que sea responsable con las actividades que tiene que desarrollar, que sepa qué es lo que yo necesito y sobre todo ponerlo en práctica también. Debo también tener en cuenta qué es la calidad del producto. Como les decía, siempre es importante encontrar un equilibrio en el mercado, ¿sí? Ofrecer un producto que sea accesible para todos, pero no descuidando la calidad del mismo. La calidad tiene que ser en lo posible la principal preocupación de un emprendedor. Sí, que el producto sea bueno, porque si no le sirve de nada a la persona que me compra, lógico, obviamente nunca va a volver a querer adquirir mi producto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Reconocer que tengo una buena calidad. También así la capacidad que tenga el producto de acuerdo o la materia prima
de acuerdo a lo que yo esté ofreciendo y les esté enseñando como tal a mis potenciales clientes. Tenemos lo que es el precio, de igual manera. Si es que yo adquiero un proveedor, de acuerdo al precio que este proveedor me entregue a mí, es el precio en el que yo voy a poder entregarle a mis potenciales clientes. Lógicamente, siempre teniendo algún tipo de ganancia para mí, para mi negocio, para la idea. De igual manera, los créditos, las garantías, y acá abajo nos dice algo importante, la fidelidad. Dentro de los emprendimientos nosotros hablamos de fidelidad. ¿Por qué? Porque se supone que yo quiero ser diferente. Se supone que yo quiero marcar algo de distinto a lo que ya existe en el mercado. Entonces, si yo reconozco un emprendimiento, si yo ya sé qué tipo de producto, después de una larga investigación, logro encontrar, pero al otro lado del mundo, un proveedor que me entregue un producto de buena calidad, igual a un precio accesible, que me va a permitir desarrollar adecuadamente mi emprendimiento, que cumple con todas las expectativas que yo tengo para el producto. Bien, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es buscar fidelidad. ¿Por qué? Porque si es que este proveedor quizás va a repartir lo mismo en muchos lugares, ya mi emprendimiento dejará de tener esa exclusividad, quizás del producto que yo puedo ofertar. Entonces, la mayoría, yo creo que en su 90% de los emprendimientos que incluso existen en la actualidad, son bastante celosos con los productos o con sus proveedores. No cualquier persona quizás enseña o dice quién es su proveedor, porque de acuerdo al producto que esté teniendo, lógicamente. ¿Por qué? Porque no le conviene que otros emprendimientos ofrezcan lo mismo, de la misma calidad, quizás con el mismo referente. Sí, siempre es importante el tener autenticidad. Entonces, para un proveedor es importante la fidelidad también. De igual manera, estudiamos a lo que es la competencia. ¿Qué es la competencia? Se refiere al análisis de las empresas que ofrecen el mismo producto o servicio del futuro emprendimiento y a las cuales el usuario o cliente podría acudir para satisfacer sus necesidades, tal y cual les mencionaba al inicio. La competencia es mi rival, es mi contrincante, es con quien yo estoy en la pugna constantemente en el mercado. Es a quien entra en el espacio de elección, de que mi cliente decide con quién se quiere ir, a quién quiere buscar, qué producto es el que quiere adquirir, qué características son las que él tiene que aprender a desarrollar para lógicamente poder reconocer y poder identificar. ¿Qué nos dice aquí? También tenemos factores a investigar sobre la competencia que yo tengo en el mercado. Principalmente me respondo, ¿quiénes podrían ser? Generalmente lo que nosotros estudiamos aquí es que la mayoría de estas cosas se las estudian en futuro. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar tener mi emprendimiento ya listo y ahí ponerme a investigar. Lógicamente la investigación viene como un elemento previo a crear el emprendimiento. La investigación viene a ser como tal un referente antecesor a la creación. Entonces, en este caso, antes de proponer mi idea de negocio, yo debo saber investigar quiénes serán mis competencias, ¿sí? En el lugar en el que yo me encuentre, de acuerdo al sector en el que yo me vaya a manejar, al contexto, al estudio de campo. ¿Quiénes pueden ofertar lo mismo que yo estoy ofertando? ¿Qué precios tienen? Como les digo, para crear el estudio de campo es fundamental que nosotros también nos pongamos, por ejemplo, en los zapatos de ser un comprador. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo de esta manera lo que voy a hacer es ir, buscar constantemente, ponerme, como les decía, en los zapatos de un comprador, acercarme como tal a la competencia, ver cómo atienden, comprar un producto, ver qué calidad es, o sea, todo. Tengo que comportarme también como el otro lado de la moneda para poder actuar, en este caso, y ofrecer lo mejor posible a mis posibles clientes. De igual manera, entender cuál es su fortaleza económica. ¿A qué se refiere la fortaleza económica? Es decir, qué producto es el que le permite tener un ingreso más efectivo. ¿Qué producto es el que le permite tener quizás esta aceptación dentro del mercado, dentro del potencial cliente de cierta forma? ¿Cuál es su capacidad y qué estrategias de mercadeo tiene? Ya, lo mismo que veíamos anteriormente. ¿Cómo se hace conocido en el espacio? ¿Cómo hace que el resto de personas conozcan sus productos? Sí, quizás hace
publicidad, quizás obtiene ofertas, quizás llama la atención del cliente de alguna forma, o sea, todo. Absolutamente todo lo que yo encuentre dentro del mercado, dentro de mi competencia, tengo que analizar. Lógicamente también debo aprender de ello, ¿no? Si es que la competencia tiene una excelente publicidad, tiene un excelente producto, aprendo de ello y lo puedo utilizar a mi favor. Lo puedo utilizar como un referente, como un aliciente de mejoramiento también para mi idea de negocio, para yo poder entender y comprender cómo llevar a cabo un buen emprendimiento. Y por último, tenemos lo que es el cliente. Podemos decir que el cliente de cierta manera es el personaje, el actor más importante dentro del negocio, dentro del mercado. ¿Por qué? Porque directamente es quien maneja, quien compra, quien publicita, quien me da buenas referencias, quien regresa, quien cumple sus necesidades. Entonces, si no hubiera un cliente, lógicamente no pudiera existir una oferta. Es el cliente quien regula absolutamente todo lo que hay en el mercado. Son los clientes quienes me ayudan y me permiten entender directamente cómo se manejan estas ideas. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que es la persona natural o jurídica que compra un bien o servicio a cambio de dinero o a cambio de algún artículo de valor. En este caso, ¿qué es lo que tengo que verificar? ¿Cuántos son? ¿Cuál es su necesidad? ¿Dónde compran ahora? ¿Cuánto pagan ahora? ¿Cuál es su nivel de consumo? ¿Cómo pagan? ¿Y qué les atrae? Son preguntas que me van a permitir a mí reconocer aún más al potencial cliente. Si yo sé cuántos son, entonces debo saber más o menos para cuántos clientes debe estar preparado mi producto. Por otro lado, ¿cuál es su necesidad? ¿Por qué es que compran el producto? Reconocer el trasfondo, así como yo reconozco antes de crear un emprendimiento la necesidad, directamente lo que hago por otro lado es reconocer por qué compran este producto. De igual forma, ¿dónde lo compran? ¿Por qué será que compran en ese lugar? ¿Qué les ofrece ese lugar que deciden adquirir ese producto allí? De igual manera, ¿cuánto pagan ahora? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? ¿Cuál será su nivel de vida? ¿Cuál será su nivel de estatus económico para saber hasta cuánto podrían llegar a pagar por un producto quizás parecido o de mejor calidad? ¿Cómo pagan? ¿Qué les atrae de ello? Sí, son preguntas que a mí lo que hacen es acercarme más al potencial cliente, conocerle de cierta manera de una forma más personalizada y de una forma más directa. Entonces es así, chicos, que nosotros hemos reconocido lo que son los actores del mercado, productos sustitutos, la competencia, el cliente, que prácticamente son los referentes más importantes para yo poder llevar a cabo un modelo de negocio, ¿sí? Para yo tomar una decisión, para yo poder reconocer a dónde quiero llegar ahora, ¿sí? ¿Qué objetivos me quiero proponer? Son como tal las personas en las que me tengo que enfocar, el recurso humano que tengo que saber utilizar a mi favor para poder alcanzar los objetivos propuestos dentro del proyecto de inversión, dentro de la idea de negocio que tengo. Como les mencionaba, son varias características que yo tengo que cumplir, varios elementos que yo tengo que desarrollar y en ese sentido, ahora sí tomo la decisión de saber qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Creo en el emprendimiento en tal sector, cómo lo hago, con qué características del producto lo voy a hacer, en qué referentes lo voy a hacer y lógicamente enfocado a qué o tal característica, porque siempre un emprendimiento se enfoca en ello, en satisfacer necesidades, en dar lo mejor posible, porque depende del cliente, porque depende de las preferencias que el cliente tenga hacia el producto o hacia el servicio y directamente hacer lo mejor posible dentro de lo que nosotros reconocemos como factores del mercado, como características del emprendimiento, como elementos fundamentales para el desarrollo de un modelo de negocio eficaz, efectivo y exitoso. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por haberse conectado. Que tengan todos una excelente noche. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Muchas gracias, chicos.